Buenas noches, buenos bien alumnos. Vamos a empezar el día de hoy con lo que son las expresiones algebraicas. Para tener lo que es el concepto de expresiones algebraicas, hay que ver qué es lo que es álgebra, qué es aritmética, qué es variable, qué es constante. Son elementos que intervienen en las expresiones algebraicas. Dice que álgebra es la rama de la matemática que establece generalizaciones entre las cantidades y las operaciones que realizan con ellas. Cuando hablamos de generalizaciones, estamos hablando de variables. Tenemos lo que es una variable, miren. Lo que es una constante. Variable esa es una letra. Cuando hablamos de nosotros de generalizaciones, estamos hablando de que es una letra o símbolo que representa cualquier número. Eso es general. Por ejemplo, tenemos el álgebra, nos dice que tenemos 4x, 2y a la 2 menos 5ab. ¿Qué tenemos en el álgebra? Tenemos letras, tenemos números y tenemos signos, ¿ves? Signo negativo, signo positivo. Aquí no se le coloca, pero este es un número positivo, miren. En cambio, en la aritmética tenemos solamente involucra ¿qué? Números y signos. Entonces, cuando nosotros hablamos de álgebra, estamos hablando en forma general. Trata acerca de los números, letras, o sea, variables. Nosotros, de ahora en adelante, en vez de letras, vamos a hablar de variables. También habla de signos, en forma general. Y la aritmética es en forma particular. ¿Por qué? Este 4 simplemente es 4 en forma particular, ¿no? En cambio, acá tengo 4x. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que este 4 puede ser simplemente un 4, pero ya si nosotros tenemos 4x, esta x es una variable y esta variable va a cambiar de acuerdo al valor que usted le dé. Por ejemplo, puede ser 4 veces una cantidad, pero esa cantidad que representa, o 3 veces una cantidad. Por ejemplo, usted le dicen 3x, 3 veces una cantidad. Entonces usted compra, esta es una recarga que está triple, miren. Está triple esa recarga. Usted compra una recarga de 25 lempiras. Otra persona compra otra recarga de 50 lempiras. Otra persona compra una recarga de 100 lempiras, miren. Sigue siendo, sigue siendo la misma X que representa 25, 50 y 100. Entonces, esta X depende de lo que nosotros le estemos suministrando, ¿no? En este caso estamos hablando que estamos comprando una recarga que es triple. Si usted la compra por 25, no le va la misma cantidad que le compra por 50. Y si usted compra una de 100, no va a ser lo mismo que una de 25. Pero estamos hablando que los tres están comprando una recarga que dice que es triple. Mire. Entonces, esta X está representando que es 3 veces esta cantidad. Y esta cantidad es 25, 50 y 100. Estamos hablando de que es triple la cantidad. Ahora, entonces el álgebra involucra las variables, letras o variables, involucra también los números e involucra también los signos, ¿ven? Y la aritmética involucra solamente números y los signos, ¿no? Entonces, ¿qué es una variable? Porque dice que son unas variables en forma generalizada. La variable es una letra o símbolo que representa cualquier número. Miren, una variable, una X puede ser cualquier número. Entonces, también hablamos de constante. Constante es un símbolo que tiene un valor determinado, por ejemplo el 5, el 12, ¿no? Entonces, las variables son que cambian, ¿no? Variable que es esta X o esta Y, se le cambia de acuerdo al valor que usted le dé. En cambio, la constante me dice no cambia. El 5 es 5 y el 12 sigue siendo 12, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es el álgebra, ¿no? El álgebra, hablamos de letras, hablamos de números, hablamos de signos, hablamos de operaciones.
hablamos de operaciones, mire. ¿Cuáles son las operaciones? La suma, la resta, la multiplicación, la división. Entonces con esto vamos a ver lo que son expresiones algebraicas. Entonces, expresiones algebraicas es la combinación de variables, números y operaciones. Variables, números y operaciones. Ya hablamos de qué son variables, qué son números, los variables. En la aritmética, en la aritmética hablamos de números, ¿no? En el álgebra hablamos de números y variables. Ya la combinación de expresiones algebraicas es la combinación de esas números, variables y las operaciones. Cuando hablamos de operaciones, estamos hablando de las que todos trabajamos nosotros de suma, hablamos de suma, de resta, multiplicaciones, divisiones, ¿eh? Todas esas son las operaciones con las que nosotros trabajamos. Esas son lo que son expresiones algebraicas. Por ejemplo, tenemos acá 4x cuadrado más 5x más 6. Esta es una expresión, ¿eh? Esta es una expresión algebraica, ¿eh? Es la combinación de variables que tengo. ¿La variable cuál es? La x, ¿eh? La variable es una x, ¿eh? Y tengo números, el 4, tengo el 4, el 5, el 6. Y operaciones. ¿Cuáles son las operaciones acá? Vamos a colocarle aquí un menos acá. 4x a la 2 menos 5x más 6. ¿Cuáles son las operaciones? Las operaciones son, en este caso tenemos la resta, la suma y la resta. Entonces son las operaciones que trabajamos nosotros. Entonces, eso es lo que una expresión algebraica tiene variables, tiene números, tiene operaciones, tiene signos, más y menos. Y con estos vamos a trabajar. ¿Qué tenemos acá? 4x al cuadrado menos 5x más 6. Vamos a hablar de 4x al cuadrado, miren. A estos se llaman términos. 4x, estos se llaman términos. Una expresión algebraica está formado por términos. 4x al lado es un término, menos 5x es otro término y 6 es otro término. Entonces nosotros, de aquí depende una gran, lo que es el álgebra, depende de los términos. Mire, el álgebra, con estos términos vamos a hacer una gran cantidad de operaciones con los términos. Vamos a sumar términos, vamos a multiplicar términos, vamos a sumar, vamos a restar términos. Entonces todo esto lo vamos a necesitar. Ahora, ¿cuáles son los elementos de este término? Elementos de un término, ¿no? Y aquí tengo tres términos acá. Vamos a trabajar con el primero. 4x al cuadrado, ¿no? 4x al cuadrado. Al 4, ¿cómo se le llama? Al 4 se le llama coeficiente. A la x se le llama variable. Recuerden que la variable, cuando nosotros hablamos de variable, estamos hablando de una letra. Variable, letra, también se le llama literal.
Usted puede verlo como variable, letra o literal, ¿verdad? Y este 2 se llama exponente. Entonces vamos a trabajar nosotros con estos valores, vamos a sumar coeficientes, vamos a multiplicar los exponentes, depende de qué operación vamos a ver, vamos a restar los exponentes de acuerdo a la operación. Ya puede ser multiplicación, ya puede ser división, ya puede ser suma, que son los temas que vamos a ver posterior. Tengo otro término. Este es un término, ¿ves? Este es un término. Entonces, tengo otro término acá. Tengo un término acá. Por ejemplo, tengo 2y. Entonces, los elementos de un término son estos, ¿ves? Coeficiente, variable y exponente. ¿Cuál sería el coeficiente entonces? Coeficiente es el 2, miren. Antecede a la variable. La variable literal o letra es, en este caso es la y. Y el exponente, cuando no lleve ningún valor acá, va a ser igual a 1. Siempre va a ser igual a 1. Entonces aquí, este es el término, miren, 2y. Cuando no lleve ningún exponente va a ser igual a 1. Lo mismo va a suceder cuando tenga, por ejemplo, a la 3 o al cubo. Aquí la variable, ¿cuál va a ser la variable acá? La variable es a. ¿Cuál es el exponente? El exponente, ¿cuál es el 3? Miren. Y aquí, ¿ves? Cuando no lleve coeficiente, se va a sobreentender que es 1. Así como aquí no le colocamos el exponente, es 1. Aquí no le colocamos el coeficiente, entonces es 1 ahí. Entonces, coeficiente es igual a 1. Entonces, nosotros vamos a partir de estos términos. Con estos términos vamos a hacer un montón de operaciones. Pero se habla de operaciones, mire, suma, resta, multiplicaciones, divisiones. Y lo vamos a hacer con estos términos.